Hola a todos, mi nombre es Jazmín y les doy la bienvenida al podcast Modernización, Sujeto y Sociedad del Magíster de Psicología Social. El día de hoy el invitado es Diego Díaz Almuna, terapeuta e investigador social. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Has. Estoy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy contenta que nos acompañes hoy. Y Gracias. cuéntanos, ¿de qué hablaremos hoy día? Hoy, Jazmín, hablaremos sobre un tema súper relevante y en creciente polémica el día de hoy. El tema ya se adelanta en el título de este podcast, que es ¿por qué le quitamos el derecho a existir a la infancia trans? Entonces, evidentemente, hablaremos acerca de infancias trans y de cómo un montón de fenómenos psicosociales les rodean y les influyen directa e indirectamente en su propia experiencia, en cómo se subjetivan en esta sociedad y los efectos que esto puede tener en esta población en particular, pero también en la sociedad completa. Entonces, quiero partir preguntando, si es que tú sabes, Has, ¿cuál es la expectativa de vida de una persona trans? Expectativa de vida, a ver, me imagino que 70 años, 60 años, por ahí. Ya, uno pensaría por qué anda por ahí, pero no, para nada. La expectativa de vida de una persona trans en nuestro país es de 35 años, lo que es súper, súper bajo y por diversas razones, ya que en general hablan de distintos tipos de violencia. Violencia estructural, violencia institucional, violencia concreta, como gente a la que, qué sé yo, matan, qué sé yo. Otras cifras que hablan de lo importante que hablar sobre la infancia trans son las levantadas por ejemplo, la OTD, quienes plantean que el 90% de las poblaciones trans que efectivamente transicionan lo hacen durante la infancia y la adolescencia, de los cuales solo alrededor de un 2% de transiciona. También otras cifras como las altas tasas de depresión y de enfermedad mental en esta población, etcétera. Pero entonces, Has, ¿sabes tú lo que es ser trans? La verdad es que muy poco. Es alguien que quizás no se siente tan identificado con su cuerpo o algo parecido. Sí, bueno, mira, es complejo en realidad como ponernos todos de acuerdo en una definición que sea clara y como estable y aceptada por todos acerca de qué es lo que es ser trans, ya porque tiene demasiadas aristas. Sin embargo, podemos encontrar algunos puntos de amplio acuerdo. Podemos decir que es algo en lo que tiene que ver con la identidad de las personas, por lo cual es algo también que permea en todas las áreas de la vida. Es identitario en la medida en que es parte como central de la manera en que la persona se ve a sí misma, en que ve sus características, pero también en cómo ve sus relaciones y los roles sociales que tiene. También podemos decir que tiene que ver con las diversidades sexuales en un muy amplio espectro, pero más específicamente con los sexos genéricos, ya con el sexo y con el género. En este último sentido es que se le da la definición que es más ampliamente aceptada y que es la más concreta, que es que una persona trans es una persona que no se identifica con el, perdón, que se identifica con un género distinto al género con el cual fue reconocido al momento de nacer. Y digo distinto porque el espectro es bien grande, ya desde personas que son reconocidas como hombres y mujeres al nacer y que se identifican con el género opuesto, hasta personas reconocidas como de algún género en particular también al momento de nacer, pero que simplemente no se identifican en la lógica binaria, como del género, o que se identifican a sí mismos como más fluidos y así. Entonces la experiencia trans tiene una relación que es súper clara con el cuerpo y que varía un poco de tradición en tradición, eh, digo como de tradición filosófica, de tradición de conocimiento, donde hay algunas tradiciones que lucharán porque las personas trans puedan acceder, por ejemplo, a prácticas género-afirmativas, como el uso del nombre social o la terapia hormonal o incluso la cirugía, mientras otras perspectivas te van a decir que deberíamos abolir la relación género-cuerpo, que son perspectivas un poco más críticas. Que para ser mujer, por ejemplo, no necesariamente tienes que tener una vagina, o que para ser hombre no necesariamente tienes que tener barba. Sí, son perspectivas que abogan mucho más porque las personas trans puedan sentirse cómodas en sus cuerpos sin la necesidad de intervenirlos. Sea cual sea el caso, todas las definiciones, todas las, eh, todas las tradiciones apuntan a instaurar prácticas que sean género afirmativas. Diego, y cuéntanos, ¿qué significa que sean género afirmativas? Que sean género afirmativas. Bueno, eso significa que son prácticas en las que la experiencia personal de la persona, evidentemente, la experiencia social, la experiencia institucional, sea una experiencia que reafirme su percepción como individuo del género con el cual ellos se identifican. Entonces, hablando de experiencia de género afirmativa, es importante mencionar que aún no existe consenso, en primer lugar, frente a la existencia de las personas trans.
Digo, hay grupos o instituciones que negarán incluso la posibilidad de que una persona pueda experienciarse o identificarse a sí misma en un género distinto al asignado al nacer. Y por lo tanto, las prácticas género afirmativas se ponen mucho en tela de juicio. Y me gustaría hablar particularmente de una de estas prácticas que ha ocasionado mucho revuelo últimamente, que son los tratamientos hormonales. Y mira, hay tratamientos hormonales para todo, desde anticoncepción hasta tratamientos hormonales para el crecimiento. Y nunca ha sido un problema, la verdad. Nunca había sido un problema hasta que hablamos de su utilización por parte de chiques trans que buscan, a través de este tipo de tratamiento, el sentirse más cómodos en su cuerpo. Y es que es cierto, mira, los tratamientos hormonales, dígase tratamiento hormonal cruzado o bloqueadores de pubertad, tienen efectos secundarios. Diego, calma. Si me puedes explicar un poquito más eso del tratamiento hormonal cruzado, bloqueadores de pubertad. Ya, mira, sí, el tratamiento hormonal cruzado y los bloqueadores de pubertad son un tipo de práctica género afirmativa, ¿ya? Las hormonas cruzadas se utilizan para hacer aparecer características sexuales asociadas al género con el cual se identifica la persona trans, y que no aparecerían de otra manera, puesto que naturalmente estas personas no van a secretar los suficientes niveles de esa hormona en particular. Por el contrario, los bloqueadores se utilizan para retrasar la aparición de los caracteres sexuales secundarios, que suelen aparecer durante la pubertad, de manera de contar como con más tiempo para hacer lo que la persona necesite para comenzar la transición física, si es que decidiera hacerlo así, eh, y también que no alcancen a aparecer los caracteres sexuales asociados al género al cual no se pertenece. Entonces, te decía antes que pueden tener efectos secundarios, sí. ¿Pueden ser efectos importantes? También sí. El punto sí es que es poca la experiencia que se tiene en este punto, porque la experiencia trans también es algo que se visibiliza hace muy poco. Entonces la experimentación científica ha sido también muy poca. Sin embargo, se han reportado efectos secundarios como descalcificación en los huesos, evidentemente, baja fertilidad o incluso derechamente infertilidad en algunos casos. Pero como te dije antes, esa experimentación es bastante nueva. Entonces ahí uno pone en la balanza como los posibles efectos secundarios frente a las consecuencias psicológicas de transicionar o de no hacerlo, en términos de la propia identidad, de la autoestima, incluso la manera en que estas personas se socializan y se subjetivizan. ¿Y a qué te refieres con eso, Diego? Mira, en términos de identidad y autoestima, lo que ya dije antes, ¿ya? Y es que en la medida en que una persona pueda percibirse, puede experienciarse, pueda experienciar el mundo también de la forma en que quiere, en una forma en que se sienta cómoda, una forma en que se sienta coherente, y en la medida en que la familia y la sociedad reciban bien a estas personas, les den la bienvenida y las confirmen, es evidente que esa persona va a tener un mejor autoconcepto, va a tener una mejor autoestima, en tanto porque van a percibir sus cualidades como positivas, ¿ya? Y eso es súper importante para la salud mental. En cuanto a la socialización y a la subjetivación, eso se trata de la manera en que los individuos se constituyen como tales, ya el cómo se construyen ellos como individuos. Entonces, en términos de socialización, en la medida en que un chique pueda, por ejemplo, transicionar, en la medida en que sea respetado en su nombre social, que comienza a desempeñar los roles asociados socialmente con el género con el cual se identifica, con el que se siente cómodo, ese chique va a tener experiencias que son género afirmativas y le van a permitir sentirse bien. En términos de subjetivación, eso tiene que ver con cómo la sociedad produce a los sujetos, ¿ya? Y cómo esos sujetos también van a internalizar dicha producción y también van a producir sociedad a partir de ahí. Entonces, en ese sentido, sujetos que la sociedad perciba como parte de sí misma, que les dé un lugar de salud mental, que los considere miembros activos, que enriquecen el tejido social, esos individuos también se van a subjetivizar como tal, como individuos sanos, como individuos valiosos, como parte de la sociedad. Oye, y bueno, todo esto es muy interesante lo que nos estás comentando, Diego, ahora, pero me queda una duda. ¿Por qué es todo esto tan polémico? ¿Cierto? No, como que no debiese ser tan polémico, pero es Claro. polémico. Y mira, es por un tema ya hace mucho tiempo. ¿Has escuchado tú del informe CAS? Uy, no he escuchado Ya, acerca de ese informe. ya, mira, como te digo, esto es polémico hace un buen rato. ¿Por qué? Porque pasa que esta temática es algo que hasta hace no mucho era bien tabú. Ya no se hablaba casi nada. De hecho, las personas trans que efectivamente transicionaban era un número mucho menor y también con mucho menos desarrollo científico y tecnológico para transicionar. Entonces, se exponían a muchos peligros, por ejemplo.
Y además, si es que se hablaba, por ejemplo, del tema trans, se hablaba como de los transexuales, no de las personas transgénero, se hablaba de los transexuales nomás, qué sé yo, de los maricones también. Todo asociado bien como a la marginalidad, a la prostitución y así. Hoy esto se habla mucho más. Ya hay mucho más desarrollo también para acompañar psicosocialmente lo trans, ya ni siquiera solo como biomédicamente, sino que psicosocialmente. Y también las transiciones efectivas, pues no solo la experiencia trans, sino que la transición efectiva. Se acompaña mucho mejor el día de hoy. Sin embargo, como te dije antes, el desarrollo es súper nuevo. Que esto es una población que bien poco se ha censado, entonces no existe mucho estudio al respecto. Menos aún estudios que sean longitudinales, que efectivamente hayan acompañado a las personas trans a lo largo de sus vidas. Y sin esos estudios es súper difícil darle sustento biomédico, darle sustento psicológico o cualquier intervención. Entonces, los sustentos en pro o en contra de estos tratamientos empiezan a sacarse desde el área más religiosa, desde lo moral, desde lo político, que es súper peligroso. Y aún así, hay un estudio que ha sido sumamente relevante en la materia, que es el informe CAS, que es el que te mencionaba antes. Y este informe fue desarrollado por Hilary Cass, que es una endocrinóloga de renombre mundial, que lo presentó en abril de este año. Ella estuvo 4 años más o menos investigando y presentó el informe en abril de este año. Mira, y en pocas palabras, este informe lo que hace es poner el foco en algo que todos sabíamos de antemano, ¿ya? Y lo que te mencioné antes, y es que falta evidencia empírica para recomendar los tratamientos hormonales. Y frente a esto, la tesis de Cass plantea que la cuestión transgénero es un área en el cual el razonamiento bajo el cual se receta un tratamiento hormonal es algo que está fuertemente politizado, porque no hay suficiente evidencia, entonces está politizado. Eso es la tesis de ella. Y esto, la verdad, es un área que es en disputa, porque quienes apoyamos los tratamientos de género afirmativos podríamos decir exactamente lo mismo de la contraparte, porque al final no hay suficiente evidencia ni para un lado ni para el otro. Te cacho. Sí, pues mira, y hasta ahí la cosa no es tan mala, porque insisto, esto es un terreno en disputa y en la medida en que lo es, estamos muy firmes en que hay que disputarlo. El problema es que este informe tuvo consecuencias que son súper fuertes. De hecho, a pito de este informe, muchas clínicas que otorgaban no solo tratamiento hormonal, sino que acompañamiento y educación psicosocial a la familia y a comunidades completas, comenzaron a cerrar a lo alto y ancho de Europa y Estados Unidos. Y para no ir tan lejos, volvamos a Chile. Aquí múltiples medios hicieron eco de este informe. Por ejemplo, ahí tenemos a Radio Bio Bio, que publicó un amplio reportaje sobre el informe y sobre la vivencia de un par de familias chilenas en el acompañar a sus hijos adolescentes en el proceso de develarse trans y de comenzar un tratamiento de género afirmativo en el sistema de salud. La tercera también publicó su propio reportaje. La Defensoría de la Niñez realizó declaraciones, la Asociación Chilena de Endocrinología también, uno que otro político, etc. Y hasta el día de hoy todavía siguen saliendo declaraciones también. Y bueno, todos tienen derecho a dar su opinión. En Chile hay libre expresión y eso está súper bien. Y de nuevo, esto es un terreno en disputa. Lo problemático es que, por ejemplo, en el caso del reportaje de Bio Bio, es un reportaje que está lleno de sesgos, partiendo por una perspectiva que es profundamente autocéntrica, ya en donde, por ejemplo, en el reportaje lo que se habla es acerca de qué les pasó a los papás, dado el desafío, entre comillas, de tener un hijo trans, un hijo al que ellos nunca, entre comillas, de nuevo, le notaron que era trans. Y lo digo entre comillas porque eso de notar, ponte tú, no necesariamente existe siempre. O sea, hay un montón de ocasiones en que los chiques fueron socializados tan fuertemente en transfobia, en sexismo, en machismo, en lo que tú queráis, que simplemente esas características a notar, de nuevo entre comillas, no se notan nomás. Entonces no es un criterio. Pero en fin, el chique de esa nota al final no transiciona y el medio lo tomó como una victoria en contra de los tratamientos de género afirmativo. Porque al parecer haberlo tratado por su nombre social o haber eventualmente comenzado un tratamiento de bloqueadores de pubertad hubiese sido un profundo error. Entonces, el medio no toma en cuenta que esas mismas cosas, como la resistencia del núcleo a la transición del niño, pudo haber sido un factor importantísimo en que se retractara de identificarse como trans. Y lo fome es que esto nunca lo vamos a ver, porque el reportaje fue tan adultocéntrico que nadie nunca pensó siquiera en preguntarle al niño, ese protagonista de todo, qué fue lo que él sintió o cuál fue su historia. En fin, pero entonces podemos identificar un montón de cosas en todo esto, ¿cachai? Podemos identificar, por ejemplo, el prejuicio con el que se encuentran muchas personas trans, de que les dicen que no saben quiénes son, de que es una etapa, de que no tienen idea de qué es lo mejor para ellos mismos, de que al parecer tienen que cumplir con ciertas características o se les tiene que notar que son trans para poder ser trans.
También podemos identificar actitudes que toman ciertos círculos frente a lo trans, donde ven como algo negativo desde el comienzo, eh, y que esto evidentemente influye en la conducta que van a tomar cuando el chique trans devele lo que le estaba pasando. Entonces podemos identificar atribuciones también que le damos de un lado y del otro. En ambos lados de la vereda nos atribuimos que las razones por las cuales apoyamos o por las cuales estamos en contra de lo trans son razones ideologizadas. Sí, oye, y es súper llamativo que aquí ya no hablamos solo de los tratamientos hormonales, sino que de lo trans como en general. Así es. Sí, precisamente. Y es que ahí es donde todo termina de perder sentido. Porque partimos de un argumento que es perfectamente válido, ya que son que los efectos positivos y negativos del tratamiento hormonal y cómo eso, perdón, y cómo nos hace falta información para recomendarlo o para desaconsejarlos. Eso es un argumento perfectamente válido, pero terminamos negando la infancia trans, como si una cosa incluyera la otra. Y de hecho, por ejemplo, la declaración de la Defensoría de las Niñas hace ese punto precisamente, que fuera de la falta de evidencia para los tratamientos hormonales, las niñeces trans existen y son sujetos de derecho y deben ser tratados género afirmativamente, sí. ¿Deben tener un tratamiento hormonal? No sé. Hay que ver caso a caso, porque no hay suficiente evidencia. Pero ahí vemos de nuevo cómo la actitud que tienen ciertos círculos frente a lo trans los hace tomar al tiro el argumento de lo hormonal como para descartar la existencia trans de plano. Sí, qué terrible. Sí, y está teniendo consecuencias que pueden ser graves en nuestro país. Luego de todo este escándalo, el MinSal comienza a solicitar información al equipo SPY a nivel nacional. ¿Cachai los SPY? Uf, muy poco, que es algún programa como de acompañamiento, algo así. Así es, los PAI son los programas de acompañamiento a la identidad de género. Ya hay en distintos servicios públicos a nivel del país, encontramos PAI. Y bueno, se encargan de un montón de cosas, ya de hacer acompañamiento psicosocial a las chicas trans y sus familias, de hacer psicoeducación al respecto, a los círculos íntimos, a la escuela, a los programas, un montón de cosas súper valiosas. Incluso son los encargados el día de hoy de levantar por fin información demográfica al respecto de esta población, para poder efectivamente construir política pública al respecto en el futuro que sea acorde a la población trans y acorde a la población chilena en general también. Pero los PAI fueron salpicados por todo este escándalo y fueron puestos en el ojo del huracán cuando los PAI ni siquiera ofrecen tratamiento hormonal. Y tú cachai que esto es terrible porque año a año el presupuesto de este programa se vota en el Congreso en la partida presupuestaria. Y si tenemos tanta multiplicidad de voces haciendo eco de argumentos falaces que niegan la existencia trans, corremos el riesgo de que programas como el PAI pierdan financiamiento en la partida presupuestaria y que las 1.200 niñeces y familias que fueron acompañadas, por ejemplo, este año, o las 2.400 que se tienen por objetivo para el año 2025, quedan solas en ese camino. Entonces perdemos la oportunidad de educarnos también todos como sociedad al respecto, de discutir estos temas, de que no sea tabú nunca más. Perdemos la oportunidad de levantar demografía, de hacer ciencia al respecto. Sí, totalmente. Wow, nos has traído ahí un montón de información interesante, Diego. Pero lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo de este capítulo, así que tenemos que ir cerrando. Y quería saber si te gustaría decir algunas últimas palabras, unas últimas palabras para el cierre. Sí, me gustaría concluir un poco lo que he dicho. Y es que evidentemente este problema, por ejemplo, es psicosocial, ¿ya? Porque parte de lo individual y de lo psicológico, pero se involucra en las familias, se involucra en las comunidades, llega incluso como a la política. Entonces creo que en ese sentido es sumamente relevante pensar en la importancia de intervenir. Ya como dije antes, eh, los temas que tienen que ver con las diversidades sexogenéricas son un terreno en que están en constante disputa. Y el día de hoy vemos que con el ascenso, por ejemplo, de la ultraderecha, incluso ciertos elementos que antes dábamos por ganados, hoy día no lo están tanto. Entonces hay que seguir discutiendo al respecto. Y para eso es muy importante contar con las herramientas demográficas, con las herramientas académicas, ojalá con información levantada en el núcleo mismo de la población trans, información cercana a esta población, para que podamos discutir todos desde las personas como en su fuero interno, incluso hasta las familias, hasta las instituciones, pero que podamos discutir de manera informada y de manera rigurosa. Y eso, quiero aprovechar de darte las gracias a ti, Has, por tenerme el día de hoy y gracias a las personas que escuchan también. Oh, gracias a ti, Diego, por traernos toda esta información y nos estamos viendo y escuchando en un próximo capítulo. Chao, chao. Así es. Chao, chao. Gracias.